Hola, soy Mara Biogea y en este vídeo os presentaré a varios protagonistas de la evolución humana, a la vez que iremos desmontando algunos de los mitos más comunes. Mito número 1. La evolución humana ya ha terminado. Os presento a Dido, un ejemplo de la falsedad de esta información. Dido es un Sama Bajau, también llamados los gitanos del mar, una población marinera nómada originaria de Filipinas. Para ellos, la capacidad de bucear durante periodos largos es vital y son capaces de pescar sumergiéndose durante 13 minutos. Presentan adaptaciones que les permiten ralentizar el ritmo cardíaco y durante la inmersión su bazo se contrae, liberando glóbulos rojos cargados de oxígeno. La evolución es un proceso intrínseco a la vida y seguiremos evolucionando mientras sigamos teniendo descendencia. También hay que desmontar las ideas erróneas de los que, admitiendo que la evolución es imparable, la entienden como un suceso predecible. Esta es la foto de cómo será, según algunos, el aspecto del ser humano en unos 100.000 años. Grandes ojos y gran cerebro. Pues los ojos no sé, pero nuestro cerebro está decreciendo. La línea roja de la gráfica muestra la variación de la capacidad craneana de varios homínidos. Va aumentando a diferentes ritmos y cuando se llega cerca del momento actual, hace unos 5.000 años, la línea roja cae. Cada vez tenemos cerebros más pequeños y es que es muy difícil predecir aspectos concretos. Lo que sí se puede predecir es que los seres humanos seguiremos evolucionando. Mito número 2. El pensamiento simbólico apareció con Homo sapiens. Te presento a la Dama Roja, un ejemplar de Homo neanderthalensis encontrado en Cantabria, España, con una antigüedad de 0,02 millones de años. Hace 18.500 años, para ser más exactos, el cadáver de la Dama Roja se colocó de lado, tras un gran bloque de piedra, sobre el cual se realizaron algunos grabados lineales que se han interpretado como una mano y un triángulo púbico. Posteriormente, los huesos del cadáver ya descompuesto fueron pintados con ocre. Se trata, inequívocamente, de un enterramiento ritual. ¿Y esto qué prueba? Para muchos es una evidencia de que el neandertal tenía pensamiento simbólico, un pensamiento que hasta hace poco creíamos que era exclusivo de nuestra especie, Homo sapiens. ¿Y qué es el pensamiento simbólico? Definirlo me resulta más difícil que mostrarlo. ¿Qué os sugiere esta imagen? Si veis que es algo más allá de 2 casetas de electricidad con unas líneas pintadas en negro, es que tenéis pensamiento simbólico. Supongo que sentís hasta pena por ellos. Entonces, ¿qué evidencias confirman la existencia de un pensamiento simbólico en especies ya extintas? Las pruebas se refieren al uso de pigmentos, enterramientos rituales, ornamentación y creaciones artísticas. El enterramiento de la Dama Roja cumple las 2 primeras. Hay muchos más ejemplos. El uso del ocre estaba muy extendido entre los neandertales. ¿Pero adornaban sus cuerpos? Estas garras de águila se encontraron en un yacimiento ocupado por neandertales en Croacia. Se aprecian las marcas que dejó la cuerda que enlazaba unas garras con otras, cuerdas que sirvieron para formar un collar. ¿Y el arte? En España, en la cueva de la Pasiega, se encuentran estas pinturas geométricas hechas por neandertales, en un momento en el que Sapiens todavía no había llegado a Europa. No son las únicas, también hay en Málaga estas huellas de deditos dejadas por un niño neandertal. Y esta otra mano, en Cáceres. Nos queda la característica que por excelencia define al pensamiento simbólico, el lenguaje. ¿Tenían lenguaje? El gen FOXP2 es un gen imprescindible en el desarrollo del lenguaje humano. Determinadas mutaciones en este gen imposibilitan el habla. Cuando se compara la secuencia de este gen en humanos y homínidos, se ve que tenemos una A en donde los demás tienen una C. ¿Y qué tienen los neandertales? Una A. Tienen nuestra versión de este gen.
Ignacio Martínez, del equipo de Atapuerca, intentó primero reconstruir el aparato fonador de neandertales a partir de los fósiles. Le fue imposible. Entonces se le ocurrió que tan importante es la emisión de palabras como su recepción, y se puso a reconstruir el oído de varios homínidos. Es lo que se ve en la imagen, esas figuras de diferentes colores. Los neandertales tenían un oído como el nuestro. Presumiblemente podían hablar. Todas las características que hemos referido hasta hace muy poco se consideraban exclusivas de nosotros, los Homo sapiens. Si los neandertales las tenían, ¿es que eran tan humanos como nosotros? Ahí lo dejo. Las raíces del pensamiento simbólico van más allá de Sapiens. Mito número 3. Los humanos no hemos tenido descendencia con otras especies. Esta es Deni, vivió en Rusia hace 0,09 millones de años. De ella solo tenemos un hueso de un dedo y con el ADN que se ha extraído de él se ha visto que la mitad de sus cromosomas son de su madre, una neandertal, y la otra mitad de su padre, un denisovano, otra especie de Homo. Es un híbrido de dos especies, alucinante. Vale, neandertales y denisovanos tuvieron descendencia, pero ¿y nosotros los sapiens? Gracias a los descubrimientos de Svante Pääbo y su equipo, hoy sabemos que muchos de nosotros tenemos entre un 1 y un 2% de ADN neandertal. Obviamente eso es porque tuvimos hijos con ellos. Y no solo eso, también hay poblaciones de sapiens con entre un 1 y un 6% de ADN de denisovanos. Parece que reproducirse con especies cercanas era un proceso no tan raro. Entonces se puede decir que sapiens, neandertal y denisovanos pertenecemos a la misma especie. Es un tema controvertido. Se dice que dos individuos pertenecen a la misma especie si son capaces de tener hijos fértiles, es decir, si pueden tener nietos. Según este criterio, somos la misma especie. Pero por otro lado, morfológicamente somos muy distintos. Es fácil diferenciar un esqueleto neandertal de un humano. Además, si tenemos un 2% de ADN neandertal, es porque el 98% restante es de sapiens. Fundamentalmente somos sapiens. No hay una respuesta clara, os doy mi opinión. Cuando los seres humanos intentamos comprender el mundo, lo simplificamos. Establecemos categorías, conjuntos, definiciones, con unos límites claros. La mayor parte de las veces lo que observamos en la naturaleza encaja con las categorías que hemos creado, pero la naturaleza es tan compleja que siempre se encuentran casos que no cuadran. En este esquema se representan las semejanzas en el ADN de varias especies. Las especies que tienen las ramas más próximas son las más similares. No hay duda de que chimpancés y humanos no nos podemos reproducir. Somos claramente especies distintas y en el esquema estamos muy alejados. Sin embargo, estamos muy cerca del neandertal y del denisovano. Esto implica que no hace mucho tiempo que empezamos a separarnos de ellos. Por un lado, llevábamos tiempo suficiente alejándonos de neandertales para ser morfológicamente distintos, pero por otro lado, no el tiempo suficiente para impedir totalmente la reproducción. Es que no existe un momento concreto en el que aparezca una especie. La formación de especies es un proceso gradual. Mito 4. Eva mitocondrial es la mujer de la que todos descendemos. El concepto Eva mitocondrial ha tenido gran repercusión en la prensa y generado muchas ideas erróneas. Eva mitocondrial vivió hace 0,2 millones de años en África y para entender su descubrimiento son necesarios unos conocimientos previos. La técnica del reloj molecular consiste en comparar dos secuencias de ADN y ver las diferencias que hay entre ellas. Asumiendo que las diferencias se deben a mutaciones, cambios en la secuencia de letras del ADN, que van apareciendo a un ritmo constante, lo cual no es exactamente cierto, pero es suficientemente acertado. Asumiendo eso, se puede calcular cuánto hace que esos individuos se separaron.
En este ejemplo ficticio se produce una mutación cada 100 años. Como los dos ADNs a estudiar difieren en 4 letras, 4 mutaciones, cada uno habrá producido la mitad, 2 mutaciones. Luego tuvieron un antepasado común hace 200 años. El otro concepto. La mayor parte del ADN de un ser humano está en el núcleo de la célula. Pero además tenemos un pequeño compartimento dentro de la célula, la mitocondria, que tiene su propio ADN. En la imagen se dibuja un óvulo y un espermatozoide, ambos con sus respectivos ADNs, tanto nucleares como mitocondriales. Cuando ambas células se unan, saldrá un individuo con una mezcla de ADN con el ADN nuclear de sus padres, pero el ADN mitocondrial será solo de su madre. Como no hay mezcla de ADNs, el estudio del ADN mitocondrial permite seguir más fácilmente el rastro de nuestros antepasados femeninos. Pues bien, aplicando la técnica del reloj molecular al ADN mitocondrial de seres humanos de todo el mundo, llegaron a la conclusión de que todos descendemos de Eva mitocondrial, una mujer del África subsahariana que vivió hace unos 200.000 años. Por ahora no hay nada falso. Entonces, ¿dónde está el mito? Pues en que se asume que esta mujer era la única mujer, siguiendo el paralelismo con Adán y Eva de la Biblia, y no es así. Se calcula que habría miles de mujeres en esa época, y los que vivimos en la actualidad descendemos de muchas de ellas, y tenemos sus ADNs en nuestros núcleos celulares. Es solo el ADN de la mitocondria el que desciende de esta Eva, y no porque fuera la única, la primera o la mejor. Simplemente es la que ha tenido hijas, que han tenido hijas, que han llegado hasta nosotros. Los seres humanos no hemos surgido de una única mujer. Mito 5. Los humanos aparecimos en un lugar y tiempo concreto. Este mito viene a ahondar en lo explicado en el anterior. Este es Iorut I, por ahora el ejemplar más antiguo de Homo sapiens. Se encontró en Marruecos y tiene una antigüedad de 0,3 millones de años. Su cráneo es oval, característica típica de Homo sapiens arcaico, pero sorprende su cara plana, típica de sapiens moderno. En el momento de su descubrimiento, este era el cráneo de sapiens más antiguo, con 0,16 millones de años. Su forma es moderna, más globosa. Su cara también es plana, pero tiene la parte de las cejas prominente, un carácter típico de Homos arcaicos. Se encontró en Erto, Etiopía, y esta es su reconstrucción. También en el este africano, en un yacimiento de 200.000 años, encontraron a Homo I y Homo II, dos cráneos de la misma edad, uno de ellos con características más arcaicas que el otro. No se ve una secuencia lineal en la que los cráneos sean cada vez más grandes. El estudio de la arqueología relacionada con Sapiens da resultados parecidos. La industria lítica más sofisticada, el uso de pigmentos, el coleccionismo de objetos sin fines prácticos, los collares de conchas y las marcas geométricas en conchas, todos los restos más antiguos de esto se encuentran repartidos a lo largo de África. No hay un punto concreto de origen. Por ahora los datos paleontológicos y arqueológicos coinciden en un origen panafricano. Y los genéticos también. El análisis de ADN de poblaciones humanas actuales muestra que los individuos genéticamente más variados son los africanos, como aparece en este mapa de diversidad genética. Entonces, ¿las poblaciones humanas más diversas son las más antiguas? Sí, y explico por qué. El mapa muestra distintas poblaciones genéticas de sapiens distribuidas a lo largo de África. Cuando Sapiens saliera de África, saldrían algunas personas de algunas de estas poblaciones, pero no todas, con lo que en África estaba toda la diversidad y en Arabia parte de ella. Cuando migraran de Arabia a India, más de lo mismo,
saldrían unos pocos y la diversidad se iría reduciendo. En suma, los datos sugieren que África estaba habitada por poblaciones muy variadas de Homo sapiens, en las que coexistían individuos con distintas combinaciones de rasgos arcaicos y modernos. Muchas de estas poblaciones alternaron temporadas en las que permanecían aisladas con otras en las que se reproducían entre ellos. Y estos ciclos repetidos a lo largo de cientos de miles de años terminaron originando el actual Homo sapiens. Es el modelo denominado multirregionalismo africano, que parece que se está imponiendo a los demás. Surgimos de la mezcla durante cientos de miles de años de poblaciones africanas. Mito número 6. El amor no fosiliza. No me resisto a dejar de contaros lo que Ignacio Martínez, del equipo de Atapuerca, narra tan maravillosamente. En la cima de los huesos, Atapuerca, España, hace 0,4 millones de años vivió Benjamina, una niña de Homo heidelbergensis, aunque muchos la consideran neandertal. Ya hemos visto que los límites entre especies son difusos. Esta niña tenía el cráneo severamente deformado, lo que había hecho que su cerebro no creciera con normalidad y le acarreaba un fuerte retraso mental y físico. Su movilidad era limitada. Si esa niña llegó a sobrevivir 11 años fue porque el grupo la esperó, la cuidó, alimentó e hizo todo lo que fuera necesario. Es difícil encontrar una razón práctica por la que lo hicieran. Lo más probable es que lo hicieran por amor. De los fósiles se puede deducir prácticamente todo. Mito 7. El consumo de carne hizo que el cerebro creciera. Este es el hombre de Pekín, un Homo erectus encontrado en China con una antigüedad de 0,7 millones de años. Erectus es el primer Homo que sale de África. Tenía mayor capacidad craneana que los Homos anteriores, dominaba el fuego y cazaba grandes animales. Sus herramientas líticas son significativamente mejores que las de sus antecesores Homo. En su proceso de creación tuvo que haber planificación. El hombre de Pekín sabía que para llegar a un objetivo final tenía que dar unos pasos intermedios sin sentido inmediato. Y este salto mental es asombroso. El mito consiste en afirmar que comer carne aumenta el tamaño del cerebro. No puede ser. Para explicar esto, habría que encontrar un mecanismo en el que comer carne modificara el ADN de forma que diera lugar a un cerebro mayor. Y ese mecanismo no existe. Pero sí es posible explicarlo de la siguiente manera. Tenemos una población de homínidos vegetarianos, en la que aparecen unas mutaciones que se traducen en un incremento del cerebro. Tienes que saber que el cerebro es un órgano que demanda mucha energía y que la dieta vegetariana que tenían nuestros antepasados no les permitía obtener la energía suficiente para mantener cerebros grandes. En este escenario, los individuos con cerebros grandes morían y sus mutaciones nunca pasarían a la siguiente generación. Por el contrario, si en una población que come carne, por azar, nacen individuos con ADNs que les confieren cerebros grandes, como la carne les proporciona una alimentación rica en energía, pueden sobrevivir, reproducirse y tener descendientes que hereden esos cerebros grandes. El consumo de carne no creó cerebros mayores, permitió su selección. Mito 8. La evolución humana es lineal, tendió a formar cerebros cada vez más grandes. Es el momento de desaprender todas las ideas falsas e incluso dañinas que se desprenden de esta imagen. Sugiere que la evolución es un proceso lineal, en la que, de forma predecible, los organismos se van transformando en mejores versiones de sus antepasados, siendo la meta evolutiva el hombre blanco. Grave error.
Como ocurre casi siempre en las informaciones engañosas, en la imagen hay hechos que son correctos. En esta otra imagen se ordenan distintas especies en función de la edad. Se ve cómo el cerebro va aumentando y la cara se hace más plana. La cronología y el aspecto de las especies es acertada. ¿Pero muestra esta imagen a todas las especies de homininos que vivieron en esas épocas? No. El niño de Johnny es un ejemplar de Homo habilis, el primer Homo. Vivió en África hace 1,8 millones de años. Andaba como sus antepasados los Australopithecus, pero tenía un cerebro mayor. Los huesos de la mano también eran distintos de los Australopithecus. Le permitieron un agarre preciso, una manipulación fina de los objetos. El aumento del tamaño del cerebro y ese agarre más preciso se relacionan con la facultad que tenía de crear herramientas líticas, eso sí, muy sencillas. Pero el salto es bestial. Aunque las herramientas sean simples, fabricadas con un solo golpe, el hijo de Johnny era capaz de ver algo en la piedra que no está, saber que de dentro de una piedra redonda se puede sacar un filo, y con ese filo cortar la carne de un animal. 1,8 millones de años atrás también vivían en la zona Australopithecus boisei y Homo rudolfensis. Todos estos individuos son contemporáneos y aquí no se observa una tendencia especial, aquí hay variabilidad. Boisei tiene un cerebro más pequeño y rudolfensis más grande. Esta gráfica muestra cómo en distintas épocas de la evolución humana han coexistido individuos con diversos tamaños de cráneo. Podrías pensar que total, tampoco es tan importante. Aunque durante el proceso evolutivo hubiera todo tipo de tamaños cerebrales, la realidad es que empezamos con cerebros pequeños y hemos terminado con cerebros grandes. Pues es importantísimo. Porque la teoría de la evolución nos sabría mostrar un mecanismo que hiciera que el tamaño del cerebro creciera siempre. Sin embargo, la teoría de la evolución explica perfectamente que por procesos azarosos como las mutaciones y la reproducción sexual, aparezcan tanto cerebros grandes como pequeños, como observas en la imagen, y que la selección natural los seleccione o no, dependiendo de que fueran una ventaja o una desventaja en su entorno. La evolución humana sigue un trazado similar al de un árbol. Mito 9. En la evolución humana lo primero que aparece es un gran cerebro. Te presento a Lucy, una Australopithecus afarensis, que vivió en África hace 3,2 millones de años. Lucy ya no es capaz de trepar por los árboles como sus antepasados. Tiene una postura completamente bípeda. Mira su cadera. Se parece más a la de un humano o a la de un chimpancé. Es obvio que es más similar a la humana, corta y ancha. Ahora compara su cráneo. Como ves, es más parecido al de un chimpancé. Es pequeño y no tiene frente. Lucy caminaba como los humanos, pero tenía el cerebro de un chimpancé. Los grandes cerebros aparecen más tarde que el bipedalismo. Este ejemplo nos ilustra también sobre cómo funciona la evolución. Los rasgos que caracterizan a un ser vivo evolucionan en diferentes momentos y a diferente velocidad. En la evolución humana, lo primero fue el bipedalismo. Mito 10. La transformación del bosque en sabana causó el bipedalismo. Erróneamente se explica así. El bosque tropical africano estaba poblado por primates adaptados a moverse entre los árboles, incapaces de mantener la postura bípeda. Se produjo un cambio ambiental que transformó el bosque en sabana. En este ambiente, los primates que se mueven sobre dos pies tienen ventaja. Eso causó la aparición del bipedalismo. La pregunta es, ¿qué mecanismo es el que hace que la sabana modifique el ADN a propósito para crear un organismo bípedo? No existe. Los cambios en el ADN son azarosos. Entonces, ¿cómo fue? Ardipithecus, Ardi para los amigos, un antepasado nuestro que no lo es del chimpancé, vivió en el bosque africano hace 4,5 millones de años.
En ese tiempo coexistían una variedad de especies de primates, unas mejor y otras peor adaptadas a trepar entre los árboles. La peculiaridad de Hardy es que además de tener facilidad para trepar, había sufrido unas mutaciones que le permitían caminar bípedamente. Cuando el bosque dio paso a la sabana, Hardy salió beneficiado. El bipedalismo es más eficiente energéticamente, caminas más gastando menos, permite reducir la temperatura corporal, ya que expone menos superficie al sol y más a la brisa, y te permite ver mejor a los depredadores ocultos entre las hierbas altas de la sabana. Estas ventajas hicieron que Hardy sobreviviera más, se reprodujera más y que cada vez hubiera más individuos con ADNs que les hacía ser bípedos. El ambiente no creó el bipedalismo, lo seleccionó. Mito 11. Los humanos descendemos del chimpancé. No tenía ninguna intención de que este vídeo pareciera una de esas listas de los top 10, pero no he añadido el 11º mito por eso. Es para aclarar un error muy común. Después de siglos de resistencia, parece que ya la mayoría de nosotros acepta que los seres humanos hemos evolucionado a partir de otros primates, dicho más vulgarmente que venimos del mono. El error estriba en pensar que descendemos del chimpancé. El chimpancé es tan actual como nosotros. 7 millones de años atrás los chimpancés no existían, pero en África vivía Toumai. Pertenece al género Sahelanthropus y es el antepasado común más reciente que tenemos con chimpancés. Toumai es nuestro abuelo común y los chimpancés son nuestros primos. Las especies descienden de sus antepasados, no de sus contemporáneos. Pues nada más, espero que hayáis disfrutado aprendiendo. Gracias.